Continuamos. Ahora lo que quisiera que hiciéramos es seguir trabajando con filtros, pero en vez de crear nuestros propios filtros como hicimos recién, quiero que analicemos las distintas herramientas que tiene integradas Pure Data para filtrar. Para eso vamos a abrir este patch que también les voy a estar pasando, que se llama objetos filtros, y vamos a analizar a priori estos tres objetos. Nuevamente acuérdense de declarar la librería, de que si están en vainilla hay que declarar la librería sexy para poder cargar el objeto multiplex. Si están en extended y no lo probé en Pure Data, pero probablemente también les pase, les va a tirar un error con este objeto. Simplemente bórrenlo y les va a dejar trabajar tranquilamente con el objeto multiplex. Entonces, los tres objetos que tenemos para filtrar en Pure Data son estos tres. Lob, que funciona como un objeto pasabajos, justamente sus siglas son Low Pass Filter. Heap, que es un filtro pasaaltos, su nombre viene de High Pass Filter. Y por último BP, que ya lo habíamos estado utilizando, que es un filtro pasabanda o Band Pass Filter. Lamentablemente no hay ninguno que sea rechaza banda. Podríamos utilizar este pasabanda con la fase invertida para crear uno. Ya vamos a verlo más adelante. Ahora, tengo conectado mi noise, como habíamos hecho en el ejemplo anterior. Tengo ya algunos argumentos cargados mediante este load bang y estos mensajes. Yo ya cargué en mis number boxes al momento de abrir el patch, cargué estos valores. Es muy fácil de hacer, simplemente tienen que, acá desde propiedades, simplemente tienen que ponerle un nombre acá donde dice símbolo receive, ¿sí? En este caso fc lob, frecuencia lob, y al momento de abrirlo, o sea, mandan un mensaje con el nombre de ese símbolo y el valor de ese símbolo. Acuérdense que tiene que empezar por un punto y coma. Y después, para mandar varios, o sea, yo podría mandar diferentes mensajes, cada uno con una de estas frases, pero puedo hacerlo todo desde uno solo, simplemente intercalando punto y coma entre ellos. Entonces, el único, o sea, mi objeto low pass tiene dos inlets. El de la izquierda es para la señal que yo quiero filtrar y el de la derecha me admite solamente la frecuencia de corte de mi filtro. Tengan en cuenta que tanto el low pass como el high pass son filtros pasa abajo y pasa alto respectivamente, pero yo no puedo controlar la caída, o sea, no puedo controlar cómo es la curva de estos objetos. Por defecto tiene un roll-off de 3 decibeles por octava, que es lo tradicional. Lamentablemente con estos objetos no lo puedo hacer. Son objetos súper básicos. Vamos a ver que después hay otros un poquito más avanzados que nos permite un poco más de control. Entonces, escuchémoslos. No tengo el ruido solo. Entonces, primero el pasabajos, ¿sí? Vamos a hacer un zoom. Sí, es un pasabajos con una frecuencia de corte en 1000 Hz. Ahora vamos a pasar al pasaltos. ¿Sí? También nada del otro mundo. Un pasaltos con una frecuencia de corte en 5000 Hz. De nuevo, al igual que loop, hype solamente admite un argumento, que es la frecuencia de corte. Y por último, BP. Que esto, perdón, los nombres están mal puestos. Esto es high pass y esto es band pass, ¿sí? Entonces, fíjense que band pass sí me admite dos. Tiene dos inlets más, además de la entrada de señal y salida de señal, obviamente. Que el primero de ellos es la frecuencia de corte, tal como habíamos hablado, y el segundo sí es el Q de mi filtro, o el ancho de banda, o sea, cómo va a ser justamente la caída desde la frecuencia de corte, cómo va a caer. Cuanto más alto sea este número, más abrupta va a ser la caída. Fíjense, si yo voy subiendo,
cada vez, o sea, si bien también ya me está quitando, al ser tan alto, ya me está robando mucha energía de la propia señal de lo que yo considero útil. Fíjense que cada vez es más abrupto lo que elimina a los costados. Escuchemos cómo suena. ¿Sí? A medida que yo voy bajando, cada vez aparece más del resto de la frecuencia. Sí, este ya lo habíamos estado utilizando para realizar síntesis sustractiva. Justamente la síntesis sustractiva consistía en eliminar componente espectral de algún sonido con justamente mucha componente espectral. En este caso el ruido nos funcionaba de manera ideal porque justamente el ruido tiene todas las frecuencias, entonces estaba perfecto para eliminar cosas y dejar solo lo que nosotros queríamos, y el timbre es muy característico. ¿Sí? Pero para eso necesito un filtro con un Q muy alto. Si yo pongo un Q muy bajo, fíjense que casi no cambia. O sea, se percibe obviamente el proceso de filtrado, pero no se percibe la nota central. En cambio, si yo tengo un Q muy alto, bueno, acá ya es exageradamente alto, ya casi que se percibe la nota. Nunca llego a un tono puro como si fuera una sinusoide, pero sí se percibe bastante bien la frecuencia central. Si yo bajo un poco, timbre característico de rechazabanda, de síntesis sustractiva. ¿Sí? Tengan en cuenta, creo que esto ya les había explicado, pero por las dudas, que nosotros nos manejamos acá con el Q de un filtro y no con el ancho de banda. Sí, había una diferencia por el tema de estar trabajando en octavas y no con frecuencias, porque a medida que uno va creciendo, como la escucha humana es logarítmica, a medida que uno va subiendo hay más distancia entre una nota y la siguiente nota. Entonces, si yo tuviera un ancho de banda fijo en hertz, a baja frecuencia filtraría mucho y a altas frecuencias no funcionaría tan bien. O al contrario, a alta frecuencia funcionaría muy bien y a baja frecuencia no me serviría porque estaría filtrando demasiada información. En cambio, con Q, al ser la relación entre la frecuencia de corte y el ancho de banda, por más que yo me mueva en el espectro, ¿sí? Por más que yo haga esto, fíjense que la cantidad de energía, o sea, la cantidad de información que está pasando y la cantidad de información que está cortando no varía. Entonces, para este tipo de síntesis es mucho más útil trabajar con el Q que con el ancho de banda.